Bienvenidos. Hoy queremos a través de esta herramienta virtual darles a conocer los conceptos y consideraciones que se deben tener en cuenta en el trámite de una refinanciación de crédito a través del banco BBVA. La primera de ellas es la documentación. Esta documentación es la que nos va a permitir determinar el balance de caja del cliente y por lo tanto la viabilidad de la operación de refinanciación. Vamos a dividir en este aspecto si el cliente tiene una sola actividad o varias actividades. Si fuera por una sola actividad, lo vamos a dividir en clientes que son asalariados o empleados o pensionados en este lugar. Si es asalariado, deberá tener el certificado laboral vigente los últimos 30 días en los cuales me ha de denotar el ingreso mensual que recibe y el comprobante de pago del último mes. Si el cliente tiene ingresos variables o ingresos que se vuelven recurrentes, por ejemplo, un auxilio de transporte, una prima por ubicación, deberá aportar no solo el último, sino los últimos 3 desprendibles de pago. El análisis se hace sobre una base mensual. Por lo tanto, si los certificados son semanales o quincenales, deberán completarse para realizar un estudio que tengan un mes completo. Ahora, los pensionados, lo único que se requiere es tener el comprobante de pago del último mes. Para estos, tanto asalariados como pensionados, si están obligados a declarar, deberán aportar la última declaración de renta. Otros, de otra manera, fuera de los asalariados y de los pensionados, hablamos de autónomos. Y para ellos, su principal documento va a ser la declaración de renta. Se exceptuará si no está obligado a declarar. Dentro de los autónomos podemos dividirlos en 3 rangos. Los que son aquellos que son prestadores de servicio o los que son rentistas de capital o manejan arrendamientos o las demás actividades comerciales. Si es prestador de servicios esa persona, tendrá que traer la copia de los contratos o certificación de prestación de servicios actuales y vigentes. Soportar sea con los recibos de pago o los extractos bancarios de los últimos 3 meses donde se refleje el promedio de esos contratos, esos pagos que se le realizan por prestación de servicios. Y también podrá aportar la certificación de retención del último año para los que no son declarantes. Si es rentista de capital, hablamos de un rentista de capital que recibe un ingreso por una inversión. Si es una inversión sobre un bien inmueble, tendrá que traer el certificado de tradición y libertad, los contratos de arriendo o el certificado de la inmobiliaria que administre ese inmueble. Si hay otro tema de ser rentista, también sería títulos valores, o sea, tendría que aportar copia de los CDTs o demás títulos como acciones de los cuales recibe una renta mensual. Otras actividades tendrá que aportar el certificado de Cámara de Comercio vigente, el RUT, que me demuestra que está en esa actividad, si es que maneja algún vehículo, tiene una inversión en un vehículo, la tarjeta de propiedad de esos vehículos y si es comerciante, sus estados financieros del último periodo, no mayor a 3 meses, y del año inmediatamente anterior. Si el cliente tiene ya ingresos mixtos, sea autónomo o pensionado o comerciante y denota su actividad de alguna de las 3 anteriores más otra o otras más, deberá aportar para cada ingreso el correspondiente soporte y se calculará, independiente si es declarante o no declarante para el tema de refinanciaciones, con salarios con sus desprendibles de pago y su carta laboral, los honorarios con el contrato de prestación de servicios y extractos bancarios se tomará el 90% de esos honorarios, los arriendos se tomará el 90% de esos arriendos y de otros ingresos será con respecto a la renta líquida gravable el 110% o hasta el 130% con un soporte adecuado en los extractos. Otro tema
que deben considerar en el trámite cuando se llenan los simuladores es la determinación del perfil del cliente. ¿A qué se referencia? A su situación laboral. Si el cliente tiene un empleo fijo, si es temporal o si es autónomo. ¿Cuál es su actividad económica? ¿Qué va a ser la que corresponde a la empresa en la que labora? O la actividad que está certificada en Cámara de Comercio. Y la profesión de acuerdo al listado que encuentran los simuladores. Es importante aquí aclarar que cuando veíamos anteriormente la persona que tiene ingresos mixtos, si más del 50% de uno de estos ingresos es el que también determinará su situación como autónomo o como un empleo fijo o temporal. Si más del 50%, como ejemplo, lo recibe de la actividad como empleado, será fijo. Pero si es más del 50% que recibe por una prestación de servicio o una renta, los denotarán como autónomo. Un aspecto relevante y en el cálculo que va a determinar claramente la capacidad del cual, si no es calculado o no cumple los lineamientos que se dan, determinará errores en el cálculo del balance de caja y la determinación de ingresos. Como decíamos, todo es un valor que se toma mensual. Si el empleado es empleado, sus ingresos fijos se incluyen en el campo de ingresos fijos en los simuladores y va a corresponder en ese el salario básico mensual que está siendo certificado y que verifican a su vez en los volantes de pago. Y como ingreso fijo también se puede poner todo auxilio fijo mensual. Tipos de estos auxilios fijos mensuales. Hablábamos de auxilio de transporte, un incentivo por ubicación, un incentivo de auxilio de vivienda, un auxilio de colocación o por cargo. Esos, si se ven recurrentes, serán como ingresos fijos. No se van a tomar nunca bonificaciones trimestrales o semestrales como un ingreso fijo. Y aplicando, van a aplicar dependiendo del tipo de contrato. Ahora, todos los que sean ingresos variables, y lo pondré en la casilla de ingresos variables de los simuladores, a los ingresos adicionales como recurrencia mensual. Ejemplos de ellos son las horas extras, comisiones y otros que sean derivados de la actividad laboral que puedan ir variando, pero de los cuales se puede tomar los últimos 3 meses, se hará el promedio de esos 3 meses y se ingresará como ingreso variable. Deducciones de nómina. Se toma únicamente las deducciones de ley. ¿Qué es de ley? Descuento por salud, descuento por pensión, descuento por fondo de solidaridad, que es un descuento que es muy bajo y a veces se omite en los cálculos, y el descuento por retención en la fuente. No otros descuentos. No hay descuentos acá en deducciones de cuotas para el fondo de empleados o descuentos por ahorros voluntarios en un fondo de pensiones o ahorros voluntarios en otro tipo de fondos. Solo se pondrá como las deducciones de nómina para los asalariados. En los autónomos, decimos que aquellos que sean rentistas de capital, o sea, un arrendamiento, se tomará el 90% de los contratos y se ingresará en ingresos variables. Prestadores de servicios. Prestador de servicios es el que hace una asesoría, el que es un médico. Se va a tomar el 100% del total de los contratos actuales, pueden registrarlos en ingresos fijos y las deducciones son la retención efectuada. Es muy válido para médicos. Comerciantes, se toma la utilidad neta dividido el número de meses del año en estudio. Y demás independientes o comerciantes, ganaderos, transportadores, se toma el 110% de la renta líquida gravable mensualizada
o se puede tomar hasta el 130% de esa renta líquida gravable mensualizada si está soportada con extractos. Hacemos la alusión que siempre por cada ingreso debe soportarlo de acuerdo a su actividad. En médicos y odontólogos hay unas consideraciones adicionales que dependerán para determinar sus ingresos. Si ese cliente, al ser médico odontólogo, tiene consultorio o no. Si tuviera consultorio, se puede valorar como un autónomo. Y esta es la regla en la cual se considera cómo tomar los ingresos. Si tiene declaración de renta, tomará ese concepto de ingresos recibidos de renta, lo multiplicará por un 90% y lo dividirá por 12. O tomará la renta líquida gravable, lo multiplicará por 110, lo mensualiza, o 130 como extractos. Y sin consultorio, tomará sus ingresos fijos con los números honorarios y las deducciones que toma por retención en la fuente serán las deducciones de nómina. Aquí puede mirarse con contratos de prestaciones o certificados de retención en la fuente del último año. Determinación de los gastos y cuotas y cupos. Ya vimos los ingresos. Ahora, ¿cuáles son los gastos o cuotas o cupos que tiene el cliente y que deben asumirse en el cálculo de su balance de caja? Las gastos cuotas nunca van a incluir los gastos o cupos de las operaciones que se están refinanciando. En las condiciones actuales, el cupo o el gasto que está tomando del crédito que va a reestructurar nunca lo va a tomar en el cálculo. Tomaremos todas las cuotas que el cliente registre en cartera de consumo, que estén registradas en la CIFIN como deudor principal. No tomaremos las de deudores solidarios. O las registradas en los desprendibles de nómina como créditos en bancos como libranzas, cooperativas, fondos, el valor de la cuota, del seguro, que a veces está discriminado cuota y seguro, se tomarán los dos. Si el cliente tiene un embargo de alimentos, podrá tomarse ese como un gasto cuota, no debe omitirse. Y se debe considerar que los registrados en CIVIN por ligaciones con el sector real, por ejemplo, cajas de compensación, fondos, etc. En la CIFIN, la primera parte habla de su estructura, están los gastos o cuotas del sector financiero. Posteriormente hay un segmento para obligaciones extinguidas y al final hablan de obligaciones del sector real. Deberán revisarse en este registro de la CIFIN qué créditos tiene, si son como cupos o como gastos, e incluirlos de manera adecuada. Lo que es telefonía nunca se tendrá en cuenta si no hace alusión al contrato, pero si tiene relación en la actualidad a financiación de equipos como un crédito, deben incluirse esos gastos que sean de créditos. Para obligaciones hipotecarias, se incluyen las cuotas que el cliente registra en operaciones hipotecarias o de leasing, como principal, codeudor, deudor solidario o correndatario. Se toma ahí sí el 100% valor de la cuota. Generalmente porque en los créditos hipotecarios puede registrarse en otras entidades financieras al tener dos titulares, uno como principal y el otro como deudor o codeudor o deudor solidario, pero es titular del crédito, por lo tanto que tendrá que tomarse el 100% del valor de la cuota mensual. Y en obligaciones comerciales, para lo que son asalariados, prestadores de servicios y rentistas que registran como principal, se debe incluir el 100% de la cuota. Únicamente se excluye cuando el cálculo de los ingresos se tomó de la utilidad neta y ésta contempló gastos financieros. O sea, aquí no se tomará las obligaciones comerciales para aquellos clientes que su actividad es comercial, es decir, que tienen un ingreso, que tiene un costo o unos gastos de esa operación. En los demás, que soy un prestador de servicio, tomo los ingresos de una fuente directa de un contrato y no me dice que tenga un crédito, que esté descontando el valor de un crédito, debo tomar el 100% del crédito comercial.
los cupos y tarjetas o rotativos se incluye el valor del cupo registrado. Si en la CIFIN aparece el cupo y aparece sobre el cupo un exceso del cupo, se tomará el valor del extracupo como un cupo. ¿Qué sucede en cartera castigada? En cartera castigada se seguirán tomando aquellos tarjetas o cupos rotativos que estén castigados, ya sea por el valor de su cupo o si refleja este cupo por el valor del extracupo. Y en obligaciones de cartera, que sean ya consumos que estén vencidos, lo que se estima y se da facultad es que puede simular la cuota que debería pagar de acuerdo al plazo que aparece en CIFIN y tomando una tasa comercial del orden superior al 20%. Del 20, 21 o 22% podría tomar una tasa y calcular cuál sería la cuota que el cliente pagaría en condiciones normales. Esto se apoyan con un simulador de cuota a pagar.